es oportuno que les hable. En todo caso, tendría que empezar con mi currículum. Efectivamente, soy licenciado en Historia del Arte y a partir de allí he venido ejerciendo la tasación de obras de arte, obviamente a obras y artistas consagrados, que finalmente son quienes tienen las obras cuyo reconocimiento en el mercado amerita practicar una pericia, ¿no? Este término de tasación muchas veces, en mi experiencia particular y en lo que he podido observar, es un término manido en el sentido de que se utiliza mucho, inclusive antes de que yo sea perito tasador ya de manera oficial, también estaba familiarizado con el término, ¿no? Pero la tasación es un proceso económico reglamentario y yo pienso que lo primero que se tiene que hacer a una obra de arte es una evaluación. Ayer estuve dando una ponencia en San Marcos, lamentablemente por el tiempo de 20 minutos no pude ampliar un poco más, que de haber tenido el tiempo necesario hubiera explicado esa parte. ¿Qué diferencia hay entre una evaluación a una obra de arte con una tasación? Y la experiencia es muy concreta. Cuando uno evalúa, obtiene el precio de la obra de arte por algún método riguroso matemático. Y allí termina, ¿no? La valoración está enfocada a saber cuánto vale una obra de arte. Una tasación, en cambio, significa tomar ese precio, no se va a cambiar, pero adecuarlo a las reglamentaciones. Entonces, a partir de que este precio va a variar por algunos otros motivos que necesariamente tienen que tener ciertas reglamentaciones de acuerdo al país donde se esté tasando, y aquí nos damos cuenta que una tasación en Perú no tiene por qué ser necesariamente igual a una tasación en Bolivia. Sin embargo, el precio de la obra no varía, sino que de repente aquí la regulación, por ejemplo, en Perú, indica que al precio del valor del producto, del bien artístico en este caso, hay que sumarle también el precio del flete, hay que sumarle el precio del seguro y otras cosas más que uno diría, bueno, eso no corresponde a la obra de arte. Bueno, en cuanto a evaluación, no. En cuanto a tasación, es otra cosa, ¿no? Hay que seguir las normas y las normas indican que se realice ello. Bien, entonces, hasta aquí ya entendemos esta diferencia. Nosotros lo que buscamos es evaluar nuestros productos, pero cuando uno sale recién al mercado, entiendo, ¿no? Soy egresado de Bellas Artes o he recibido una formación artística o soy autodidacta, produzco una obra de arte y entonces amerita colocarle un determinado precio. Bien, el artista, en mi experiencia, es experto obviamente en su gestión, en hacer el, la obra, pero colocar un precio ya entra a otro terreno, que vendría a ser el terreno del marketing, el terreno de la economía, el terreno del mercado, ¿no? Hasta aquí, por si acaso, ¿me están escuchando bien? Sí, Iván, yo creo que sí. Sí, 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 se lo escucha muy bien. Ok, gracias. Entonces continúo, ¿no? Entonces uno sale al mercado y las formas de evaluar una obra de arte son varias de acuerdo a las teorías que sigamos. Por ejemplo, algunos consideran que hay preponderancia en el valor de la obra de arte de acuerdo a los costos. Entonces, dependiendo el material que yo utilice, mi obra de arte va a tener un costo, ¿no? Y esto es bastante importante porque no todos los pigmentos tienen el mismo valor. Ya por la experiencia que he tenido, por ejemplo, sé que un blanco de plomo, que no se utiliza por muchas razones tóxicas, en fin, pero que eh, en algunas industrias se sigue vendiendo y se siguen vendiendo para utilizarlas en lienzo, eh, tiene un precio carísimo, ¿no? Y se utiliza porque el resultado que da es obviamente diferente y es lo que el artista finalmente dice, yo tengo que tener aquí mis blancos de plomo, más allá de que todos utilizan el blanco de titanio, el blanco de zinc, ¿no?
pero yo quiero tener mi blanco de plomo. Entonces, cuando ya lo utiliza, obviamente con los cuidados correspondientes y este material sirvió para que su obra tenga un acabado, es lógico pensar que su propuesta, por cuestiones de costo, va a costar muchísimo más que la de otro artista que tiene un pigmento mucho más cómodo o barato, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que ver allí una serie de costos de acuerdo al material que se esté utilizando. Otras teorías, en cambio, indican de que las obras de arte también cobran valor en la medida de las horas hombre, ¿no? Horas trabajo que se utilizan. No va a ser lo mismo hacer una obra de arte que me demora de repente 3, 4 días que una en la que estoy trabajando varias semanas y quizás meses, ¿no? Entonces, todos estos factores concretos, objetivos, le van a dar un valor a la obra de arte. Está por demás decir que también hay un tercer elemento, ¿cuál es? La creatividad, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, tu obra puede tener eh, pigmentos muy valiosos, tu obra puede haber demorado tanto, pero de repente también falta el factor hombre, ¿no? El factor hombre o mujer, el factor del artista. Y puede hacer que yo utilice pues unos productos muy caros y me demore mucho y al final de cuentas la obra que saque al mercado pues no tenga el precio que de repente otro artista, ¿no? Que no haya utilizado ni tanto tiempo ni materiales tan caros, en realidad tenga un precio mucho más alto. Entonces, este último favor es, último aspecto también es importante. ¿Cuál es? La marca del artista. Hoy por hoy, las tasaciones y las evaluaciones están queriendo llegar a un lugar, por ejemplo, esa es mi tesis de maestría, de que las obras de arte se diferencian por la firma. ¿Y esto por qué? Hubo un caso muy importante que nosotros tuvimos en aduana, que fue el siguiente. Llegó una obra y llegó con el nombre de un artista desconocido. El artista no aparecía en base de datos. No se sabía nada del artista y supuestamente la importadora nos decía que se trataba de un artista desconocido, que recién estaba comenzando, que nunca había tenido formación artística y que quería recién empezar en el arte. Nosotros no teníamos por qué poner en duda la opinión. Ya después nos enteramos pues de que esto no era cierto y que querían pasar, como dicen, gato por liebre, porque la pintura sí era de un artista famoso, ¿no? Y tenía un precio mucho más caro de lo que se declaraba. El trasfondo del asunto era evadir impuestos, ¿no? Entonces nos decían que la obra, como venía del extranjero, costaba $700, pero nosotros nos dimos cuenta de que no eran 700, eran 7.000, ¿no? Y hay una diferencia entre pagar impuestos por algo de $700 que por algo de $7.000, ¿no? Entonces, el tema está en que si la obra hubiera sido del artista, no cambiemos la obra. Si la obra hubiera sido de este artista desconocido, efectivamente la obra hubiera costado $700 porque íbamos a poner en cuenta solamente los materiales que estaban utilizándose. Pero como la obra era de un artista reconocido, inmediatamente la percepción cambió, porque la cotización del artista era $7.000 por su obra. Allí nosotros aprendimos algo, y yo particularmente también. La creatividad tampoco no está desligada del valor o cotización del artista, ¿no? Aunque parezca mentira. Yo quiero ser didáctico con el ejemplo que voy a dar, pero no quisiera que se me malentienda, que quiera hacer alguna diferencia prejuiciosa. Voy a suponer, ¿no? Lo hago solamente por un sentido didáctico. Voy a suponer que la señora que vive en la esquina de mi casa y siempre todos los domingos hace tamales que yo considero que son tamales riquísimos y que de pronto ella, por ejemplo, un buen día quiere presentar, ¿no? Su producto, realmente no va a poder alcanzar el precio que, por ejemplo, Gastón Acurio, cualquiera de los grandes chefs nacionales, obtendrían sencillamente porque esta persona, este chef, puso el producto diciendo que él hizo un tamal y al cual le puso un condimento más y de pronto el tamal de él vale pues $100 y el de la señora sigue valiendo 10 soles. Alguien de repente pruebe los dos y me diría, no, el de la señora de la esquina de tu casa, ese tamal es más rico que el otro. No tiene nada que ver, ¿no? Esa es
la fuerza y el peso del artista y de la marca. Obviamente tenemos que entender pues que estos connotados chefs no van a hacer cualquier cosa, el ejemplo es un extremo, ¿no? No van a hacer cualquier cosa porque si no, si hicieran cualquier cosa, inmediatamente su marca pasaría de mérito, ¿no? Entonces, a lo que vamos es a que hay una garantía de que si el artista es conocido, de que el artista es rankeado, de que el artista figura en una base de datos, de que el artista ha participado en una serie de exposiciones, entonces el mercado le da garantía, le da un peso, funciona en todas las profesiones y en el arte también. Por eso que ustedes seguramente verán en las presentaciones de artistas en galería, cuando se ve el catálogo, inmediatamente indican, ¿no? El artista comenzó de repente en una colectiva con su grupo de promoción, de repente hizo una bipersonal con otro artista, ya van dos, de pronto fue invitado a hacer una exposición genérica, participa, de pronto va a presentar su propuesta solo o sola, y eso va haciendo currículum. Y yo creo que le va dando también al artista la experiencia necesaria de ir eh, perfilando lo que él quiere decir. Vamos, que todos tenemos siempre antes de las obras las ideas y sabemos que a la primera no nos sale, ¿no? Entonces, nosotros mismos vamos cobrando experiencia, vamos conociendo al público que nos queremos dirigir, vamos aprendiendo muchas cosas, pero nos vamos consolidando como artistas. Y al consolidarnos como artistas, nuestra marca personal va obteniendo un reconocimiento importante, ¿no? Cada vez, por decirlo de alguna manera, sólido. Y eso es lo que finalmente se valora. Por lo tanto, si mañana más tarde, después de 20 años de trabajo, me mandan a hacer una pericia y la pericia es de la obra de Pepito, bueno, pues la obra de Pepito, si Pepito es un desconocido y nunca participó en ningún sitio, no hay garantía ni para el coleccionista, ni para el público de qué es lo que pretende el artista con su propuesta. Pero si el artista sí es reconocido, ha pasado críticas, se han hecho artículos sobre el trabajo del artista, ha estado en individuales, su obra se está exponiendo en algún lugar, entonces entra a una base de datos, obviamente que su propuesta se va a valorar y seguramente en la medida en que un tasador como yo encuentre al artista en el mercado, voy a decir definitivamente el artista tiene una cotización, ¿por qué? Porque está hablando la crítica de él, porque ha presentado múltiples exposiciones, ¿no? Yo creo que todos los que pretenden exponer, en el caso de ustedes saben que para presentarse a una galería tampoco no es tan fácil, ¿no? Tampoco no es que llevo mis obras y la galería me dice ya exponga y se acabó, no es así, ¿no? Inicialmente es una gran inversión, desde todo nivel, desde conseguir la obra, en primer lugar, que es lo más importante, de conseguir al curador, de conseguir el espacio, el lugar, pero se hacen las exposiciones justamente para que uno las presente en el mercado y no necesariamente pues a la primera latino, y esa no es la idea, ¿no? La idea del artista es estar produciendo siempre y consolidarse en el mercado. Y todo eso tiene valor, no es que no lo tenga, todo eso tiene valor, pero es una inversión, ¿no? Poco a poco es una inversión. Esas ideas que siempre suceden, ¿no? De que hay un artista que dice que nunca ha participado en ningún sitio, participa ahora y su obra le gusta a todo el mundo. Permítame decirle que eso no existe, ¿no? Eso no le ha pasado a nadie si uno está detrás de las biografías del mundo de los cantantes importantes, de Messi, de todos, ¿no? En el ámbito del fútbol y de quien sea, no es cierto. Todos han pasado por un trabajo muy fuerte y a nadie le vino el éxito al azar. Lo que sí es cierto es que muchas veces estos consolidados presentan a alguien al azar y estas personas tienen ese espaldarazo y no llegan a tener la repercusión. Tal vez, ¿no? Será porque no les ha costado, que no llegan a medir la gran fortuna que tienen. Por eso quizás muchos de nosotros decimos, si yo tuviera todas las posibilidades que tiene otra persona, ¿cuántas cosas haría? Y veo que a la otra persona que la están ayudando, en cambio no la aprovecha. Es que no es así, nos cuesta a todos nos cuesta estar consolidándonos. Por ejemplo, Mónica es testigo,
de casi todo el tiempo que yo he seguido en la tasación, eh, inicialmente, férreamente, con mucha crítica de por medio, porque no se tasa así nomás en el mundo, hasta que uno va logrando cierta consolidación. Entonces, el éxito, para empezar, la fórmula siempre es la misma, es mucho trabajo. Pero la manera para un artista, para que consiga una carrera de reconocimiento, es que efectivamente empieza a ser un camino de exposición de su producto. En algunas exposiciones le irá bien, lo van a aplaudir, y quizás en la mayoría no lo harán, y le ha pasado a todos, le ha pasado a Picasso, le ha pasado a todo el mundo. Yo les recomiendo que vean la historia de Picasso, me parece, de History o de Biography, y allí cuentan de que Picasso, cuando presenta Las señoritas de Aviñón en el año 1906, pues fue un rotundo fracaso. Tan duro fue el fracaso que ni siquiera los artistas que lo conocían eh, le daban crédito y pensaban pues que su obra, que esa obra iba a ser lapidaria para él, y él la guarda 10 años, la guarda 10 años. Y nadie se había dado cuenta que Picasso, con Las señoritas de Aviñón, crea el cubismo, ¿no? Que fue la primera obra, la primera propuesta que vendría del cubismo. Pero como el cubismo no existía, para nosotros ahora es tan fácil decir, ah, creó el cubismo, sí, porque estamos después, pero antes, alguien que cree el cubismo pues se enfrentaba a la crítica terrible, ¿no? Y en cambio él siguió adelante, tratando de reponerse, y bueno, ahora es uno de los más afamados mundiales. En estos momentos, Picasso ha vuelto a ser, para el año 2020, recién el próximo año van a salir los récords del 2021, para el año 2020 ha vuelto a estar en el primer lugar del ranking mundial de negociaciones de obras artísticas, porque en el año 2019 fue Basquiat. Parece que Basquiat, ¿no?, Jean-Michel Basquiat vuelve a obtener el primer lugar en este año. Para los que no sepan, Jean-Michel Basquiat es pues el artista al que Andy Warhol lo hizo famoso, ¿no? Eh, la obra de Basquiat, bueno, le interesa a un grupo de consumidores, básicamente son pues estos monigotes y este tipo de arte que uno diría, mi hijo hace mejor arte que eso, pero lo dicen porque no saben cuál es la propuesta que hay de fondo, ¿no? Yo siempre he dicho algo cuando veo una obra y me parece que la propuesta no tiene mucho mérito por parte del artista. Yo no creo que no tenga mucho mérito. Soy yo el que no la conozco, ¿no? El que no me ha acercado, el que no he buscado. Los invito a que estén pendientes de las subastas. Y en estos momentos, si ustedes manejan el mercado internacional, verán que hay una gran influencia, eso se ha dicho durante todo este año 21, del mercado chino o asiático. Y si ustedes ven lo que se está pagando por las obras asiáticas o chinas, muchas veces yo llamo a mis hijos para que vean las obras y casi alentarlos, no por el tema del dinero, sino por el tema de saber de que a veces uno le da a una propuesta y tiene talento para otras cosas. Entonces, si ustedes ven un poco las subastas de los artistas contemporáneos, que finalmente ustedes son contemporáneos y hacen ello, se van a dar cuenta que también las obras no son tan difíciles, que el arte no es tan difícil como uno imagina, y que puede tomar sus propuestas y que las puede colocar en vitrina, ¿no? Que de eso se trata. A mí me llama la atención, ya que estoy muy vinculado con la información del mercado internacional, que los artistas peruanos estén eh, demasiado relacionados con nuestro entorno, pero demasiado relacionados. Y cuando digo demasiado relacionados, o estoy observando el contexto, me refiero a que el entorno peruano, la clase media peruana, no ve a la obra de arte como un bien de consumo constante, ¿no? No pertenece a la canasta de productos básicos. No, aquí en el Perú es así. Pero si ustedes ven un poco el extranjero e intentan hacerse un lugar de sus obras y, ¿por qué no?, presentarlas en el extranjero, entonces no les parecerá tan raro como hay muchos artistas que han logrado precios muy fuertes, ¿no? No recuerdo ahora algunos de una exposición anterior, ya se me va a venir seguramente a la mente, un coleccionista que tenía una obra de un artista peruano que yo nunca lo había conocido, y siempre estoy detrás de toda la plástica nacional. Y este artista
ha hecho una u otra exposición acá en Perú y se ha ido a Argentina. En Argentina es un gran artista, sus obras se valoran de $7.000 para arriba, ¿no? Y hay otro que me parece que es Gutiérrez, que es de Ayacucho, y me he quedado asombrado porque también tuve que valorar en esa misma colección al artista. Y acá tampoco no se le da mucho valor, nunca he escuchado de este artista. Y sin embargo, él está en Estados Unidos. Y empecé a encontrar catálogos de él, ¿no? Estudió en Sabah. Sus obras están por los $40.000 y pinta obras que uno llamaría, que diría, bueno, y esa obra no me llama tanto la atención, ¿no? Pero es que no nos damos cuenta que en el extranjero también muchas veces el valor que se tiene por el arte, por la creación, es un poco más valorado. Aquí no. Está bien hacer obras de arte para el mercado local y sobre todo siempre tener la estética nacional, que es lo que nos va a dar mayor identidad, inclusive cuando salgamos al extranjero. Lo que está mal es pensar de que porque mi vecino no puede comprar obras de arte y en el sitio donde yo me desenvuelvo solamente la gente rica llega a comprar obras de arte por 700 u 800 soles y que si yo le voy a ofrecer mi obra de arte va a decir, oye, tanto, 1.000, 2.000 soles por tu obra de arte, no sé qué cosa debe tener como para que te pague eso. Quiere decir que no estamos realmente en un mercado coherente. Yo no voy a decir, bueno, lo del extranjero será para el extranjero y no para nosotros. Ese sí es un pensamiento pesimista, ¿no? Uno debe hacer su trabajo, su obra de arte, y debe intentar de la mejor manera también ofertarla al público nacional y también al público extranjero. Tener por lo menos la mentalidad, me dirijo hacia allá. Y no es que me dirija al extranjero, me dirijo hacia el mercado internacional del arte. ¿Qué me detiene? ¿Qué no soy? Soy artista, puedo presentar mis propuestas y las propuestas de todos sitios se valoran. Sudok Gupta es un artista, lamentablemente ha tenido muy mala fama por él mismo este año, pero antes de que sucedieran los escándalos que hubo con él, un artista indio, nosotros lo valoramos en diciembre del año pasado y fue una de las obras más caras que llegó al Perú. Estaba por el orden de los 100.000, 120.000 dólares. Y luego él tuvo una mala fama porque, bueno, mejor lo ven ustedes para que yo no hable mal del artista, ha tenido un escándalo y eso ha traído obviamente abajo su reputación. Pero si quitamos esto antes, ¿no? Absurdo también por parte de él, nos vamos a dar cuenta que por qué un artista indio o de cualquier otra nacionalidad tiene algo de superior a mí. La verdad es que no hay nada, no hay ninguna diferencia, solamente que nosotros creemos que somos menores y que no tenemos oportunidad y que nunca vamos a poder salir al extranjero, que no vamos a poder presentar nuestras obras. Y yo creo que por ahí la cosa no va. Entonces, tal vez mi mensaje para cerrar sería que traten de hacer bastante con su marca personal y que siempre apunten al mercado internacional del arte. Durante muchísimo tiempo ha estado el epicentro del arte en Estados Unidos, Inglaterra, lo sigue estando pero con menos fuerza porque ahora ya se cambió a Hong Kong, ¿no? Y allí están las obras de los artistas. Pero acá también en México, en la misma España, hay bases de datos de artistas latinoamericanos, en los propios Estados Unidos también, ¿no? Como en Argentina, como en Colombia. Deben intentar tratar de hacerse un camino para que también ustedes puedan presentar. Y la idea no solamente es ir allá, es buscar la manera de, ahora que tenemos todos el Internet, de poder presentar mis productos a través de las redes, porque las subastas se están haciendo por redes, las exposiciones se están haciendo por redes. Esto que ha sido negativo de la pandemia, de alguna manera se lo puede ver positivo. Antes yo tenía que viajar e irme por allá, ahora ya no, ¿no? Ahora, tal vez yo pueda invertir en una muy buena plataforma y a partir de allí presentar mis productos. Y en este último ejemplo que les doy de las plataformas, traten también de hacer ahí una buena inversión. Yo tengo, por ejemplo, una página web, tasacionesdearte.org.es, y cuando empecé a pagar la página web, habiendo tantos blogs y páginas gratuitas, dije, voy a perder un poco de dinero.
Pero hoy, con la experiencia que tengo, ¿no? Abrí mi página web sin pensar que iba a entrar en la aduana y que iba a tener pues un ingreso muy fuerte. Abrí mi página web porque alguien en mi familia, específicamente mi hermano, me dijo, las páginas web se pagan solas. Puse mi página web y efectivamente la abrí el año pasado, en julio, porque tuve un contrato fuerte, privado, pero único. Y luego, gracias a que tuve esa página web, en diciembre me contactaron los señores de la SUNAT. Y ese también fue otro motivo más para que tuvieran confianza. Y tienen muchos de los coleccionistas posteriores a los que yo les hago tasaciones de su obra, cuando ven la página web sienten confianza, porque sienten confianza de que no es algo también gratuito solamente, sino que alguien está haciendo un esfuerzo, invierte, está... eh, está haciendo está haciendo una presentación, algo de calidad, pero sobre todo de seguridad, ¿no? Porque a mí me cuesta mantener, aunque le parezca mentir a ustedes, me cuesta mantener el teléfono fijo ahora que nadie llama al teléfono fijo. Solamente he tenido una sola llamada al teléfono fijo y estoy esperando una respuesta para un contrato que podría ser de 100.000 soles. Si esa es la única llamada que iba a tener en un solo año, pues sigo pagando el teléfono fijo, ¿no? Entonces, como que hay que tener también la mentalidad de saber presentarse, de poner nuestras obras en vitrina. ¿Para qué? Para que nuestra marca como artistas y que nuestros productos estén expuestos, nos vean y que a partir de ahí pues quienes estén interesados en comprar nuestras obras o acercarse a nosotros, ¿no? Pues lo hagan, ¿no? Si tienen oportunidad de unirse entre ustedes y hacer una colectiva, en buena hora. Si pueden hacer una bipersonal, en buena hora. Si los invitan a que participen como en una exposición de artistas cusqueños o de artistas regionales, háganlo, háganlo. Tienen que tener, no saben que todo eso es currículum. ¿Y para qué lo hago? En primer lugar para ustedes, que como artistas vayan teniendo renombre. Uno dice, no, no me voy a juntar a los críticos de periódico porque de repente ven mi obra y me hacen una crítica mal. Al contrario, déjenlo que hagan su crítica y que los critiquen. Cuando yo valoro, por ejemplo, una obra de arte, veo a un artista y digo, a ver, ¿dónde están los artículos del artista? Y no me interesa lo que hayan dicho los críticos acerca del artista. Lo que sé es que ha habido un crítico que ha hablado de alguien, que hable bien y que hable mal, eso es parte de su libertad, pero habló de él, le dio solamente por hablar de él, le dio marketing, le dio confianza, nos está hablando de un artista que es conocido en el mercado. Finalmente lo que opine ese crítico es algo subjetivo, le puede gustar o no le puede gustar, pero la obra está ahí. El que no le guste a él no significa que no le guste a otros clientes, ¿no? Entonces puede que sí, a él no le gustó, pero opinó, y al haber opinado, bueno o malo, dio confianza. Les dio confianza a ustedes como artistas, perdón, credibilidad a ustedes como artistas y le dio credibilidad a sus obras. Mañana más tarde, quién sabe si estos mismos artistas, hoy que los empiezan criticando, y la crítica es una manera pues de enseñar cómo se hacen las cosas, mañana los van a estar halagando. Y eso es lo de menos, ¿no? Lo importante para ustedes es que coleccionen sus recortes, que si les pueden hacer algún video o todo lo que influya también para su propio marketing personal. Cierro con esto. Los artistas durante muchísimo tiempo han estado pensando, yo creo que ahora en el país, yo creo, ahora estoy completamente decidido a pensar que solamente aquí en el país, de que la profesión de arte es una profesión sufrida. Pues le diré que los artistas del extranjero, los ingleses, franceses, no piensan eso. La profesión de arte es una gran profesión. O sea, me parece increíble ver talleres donde se producen obras de mediano nivel, bajo nivel y alto nivel, pero todos son artistas, todos producen y producen bien y les pagan bien. Y esa mentalidad del artista que está todo pintado, desaliñado y todo, la verdad es que no sé dónde han sacado eso porque los artistas que yo veo y sus talleres y sus lugares, es cierto que tienen pues en el lugar donde se produce la obra, obviamente están la pintura y todo esto que no se puede controlar, pero la presentación de los artistas es de otro nivel, o sea, no es lo que nosotros pensamos aquí del artista sufrido. Hay que saber colocar nuestras obras de arte. Es una manera también de contribuir con la propia
forma de pensar del peruano en general, así como en todas las profesiones lo tienen que hacer. Yo creo que también aquí los artistas darían un nivel, ¿no? Presento mi obra y eso no me tiene que poner en la parte baja, ni por qué estar sufrido de ingresos ni nada. De repente alguien no me la pueda comprar aquí en el país, pero en el extranjero sí. Hay muchos peruanos, como les digo, que están muy bien cotizados en el extranjero y sus obras son interesantes, de todo tipo, figurativas, abstractas y de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto les haya podido servir. Si tienen alguna consulta, porque tengo 10 minutos nada más, lamento no haber estado tan temprano, pero si tienen alguna consulta, encantado de responder. Muchas gracias, Iván. A ver, adelante, los que quieran pueden abrir su micrófono, por favor, para poder, si tienen alguna pregunta, o si no, en todo caso, igual estoy guardando acá una grabación para que quizás en el transcurso, por el tiempo también, podamos hacerle llegar las preguntas a Iván. Yo tengo una pregunta, por favor. Adelante, Andrea, sí te escucho. Cuando dice que, bueno, primero, buenas tardes. Cuando nos habla sobre apuntar al extranjero, ¿cuál sería una forma de hacerlo? O sea, ¿nos puede dar un ejemplo, por favor? Claro, claro que sí. Yo me refería a que hagan sus presentaciones en las colectivas, las organicen y estén muy pendientes de poder participar en exposiciones que se hacen en el extranjero. Inicialmente, no creo que las podamos hacer de manera directa, ¿no? O sea, los artistas luchan mucho, vamos a pensar en un siglo que ya no está con nosotros, que su obra está en el TEI, en el MoMA, en el TEI, sí, pues, pero han pasado casi 50 años de actividad y por eso es que logró en su momento, ¿no? Él y los otros artistas nacionales reconocidos. Pero al inicio han aceptado invitaciones. Lo que pasa es que cuando se les presenta la oportunidad de participar en el extranjero, donde ustedes deben estar atentos, ¿no? Estar atentos para que me hacen una invitación, de repente en la primera participo de honores, pero tengo que participar, tengo ya sea que enviar la obra. Les voy a dar un caso, yo he sido tesista del pintor peruano Luis Montero. Y una de las primeras cosas que hizo Luis Montero cuando fue a Florencia en el año 1846, lo leí en la primera carta que le envía a su padre, fue decir en esa carta que él envió la pintura El reposo después del baño, la envió a Londres. O sea, imaginen, ¿no? En ese tiempo no había ni internet ni nada, y el artista estaba enviando su obra a Londres como para que se hagan conocidos. Merino mandaba obras a los salones de París casi por las mismas fechas desde acá, desde Lima. Lazo hizo todo lo posible por irse allá y exponer, ¿no? Entonces, artistas como Federico del Campo, esto ha sido para mí un hallazgo también en la aduana y las obras que han venido, ya no están con nosotros, pero son artistas de el final del siglo XIX a inicio del siglo XX. Y yo no sabía que era uno de los artistas más cotizados en el momento. Sus obras están por los $200.000. Son carísimas las obras de Federico del Campo y bueno, como siempre acá nosotros no le hacemos caso. Entonces, mi comentario era que en la medida en que tengan ustedes una oportunidad para ir, ya sea enviando obras, ya sea tratando de participar, apunten al extranjero porque van a tener la oportunidad de que sus obras se coticen más, así sea aquí en el mercado local, ¿no? Eso era lo que quise decir.